en sede en Francia en el 2009 y posteriormente regresó a México, donde se incorporó como investigador en el INAOE. El día de hoy viene a presentarnos la charla titulada Desarrollo de celdas solares de silicio cristalino, y esta es una de sus líneas de investigación, la parte de generación de energías renovables, la parte de celdas solares. También aquí en la información que se encuentra dentro de la página del instituto, menciona que trabaja con sensores infrarrojos, con arreglos de sensores infrarrojos, con semiconductores nanoestructurados y también realiza investigación de carburo de silicio amorfo. Pues bien, le agradecemos al doctor por tenerlo esta tarde con nosotros para darnos su charla y pues le damos la palabra. Adelante, doctor Mario. Sí, sí, muchas gracias por la introducción, doctor Sánchez. Voy a apagar mi cámara para que fluya mejor el sonido. Sí, bueno, sí, como lo decía el doctor Sánchez, pues yo soy egresado de la Facultad de Electrónica. Anduve por ahí del 96 al 2000, más o menos, y ya de ahí me pasé a estudiar la maestría aquí en la OE. Y bueno, actualmente estamos trabajando en desarrollar una tecnología propia, ¿sí? De fabricación de celdas solares basadas en obleas de silicio. Aquí, bueno, en INAOE tenemos dos laboratorios, de hecho, para fabricar dispositivos semiconductores, y aprovechando esas instalaciones, pues estamos tratando de desarrollar esta tecnología de celdas solares. Bueno, el contenido, bueno, primero, pues obviamente el trabajo se hace en conjunto entre investigadores, estudiantes de maestría, de doctorado y técnicos de laboratorio. Bueno, voy a dar una breve introducción sobre la importancia de las energías renovables, la motivación también de este trabajo y, bueno, resultados que hemos tenido desde que empezamos a trabajar con lo que se llama texturizado, ya sea por vía húmeda o por plasma, de las obleas de silicio cristalino, y esto con el objetivo de aumentar la absorción de luz, que, bueno, es un requisito para las celdas solares. Hemos hecho dos tecnologías, una que se conoce como celdas solares por difusión atómica de dopantes, y otras que son de segunda generación, que son celdas solares de heterunión, silicio cristalino, silicio amorfo. Esa tecnología de segunda generación, en esta se hace la unión PN con un sustrato de un tipo, digamos tipo P, y el silicio amorfo se dopa tipo N. Tiene ventajas, sobre todo la ventaja principal es que se usan temperaturas muy bajas, ¿sí? Para las de difusión usamos temperaturas de 1000 grados, y para las de heterunión usamos temperaturas menores a 200 grados. Es una ventaja si se toma en cuenta a nivel industrial, ¿no? El ahorro de energía. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Pues nosotros tenemos algunos prototipos que estamos desarrollando, y también creemos que podemos seguir mejorando la eficiencia de conversión de las celdas solares. Bueno, el grupo de trabajo, bueno, como les comento, bueno, esto se hace entre varias personas. Algunos de los investigadores que están apoyando, pues el doctor Pedro Rosales, el doctor Alfonso Torres, ellos, bueno, apoyan mucho en lo que es en la fabricación, ¿no? En los experimentos y análisis de datos. El doctor Luis Hernández, pues nos está apoyando mucho en hacer los prototipos, ¿no? Vamos a ver que ya tenemos algunos prototipos de cargadores de celular, y bueno, él nos está apoyando más bien en electrónica. Bueno, este soy yo, y alumnos, digo, no tengo todas las fotos, pero pues sí, ya hay varios alumnos que han hecho su maestría y doctorado en esta línea, pues Jesús Martínez, Dulce, Murias, y algunos pues su maestría, ¿no? Como Oscar Belandia, Federico Ramírez, perdón, Sandra Báez y Sara Hincapié, son los estudiantes que han hecho sus tesis en esta área. Los técnicos de laboratorio, pues Adrián Ismoyol, Víctor Aca, Armando, Ignacio Juárez y Alfonso Cortés son
algunos de los técnicos que nos están apoyando también en la fabricación. Bueno, un poco del grupo de microelectrónica. Pues en INAOE tenemos 2 laboratorios para la fabricación de dispositivos electrónicos basados en silicio. Tenemos el laboratorio de microelectrónica y el laboratorio de LIMEMS. Este laboratorio pues es más nuevo, es un cuarto limpio, clase 100 y algunas partes clase 1000. Es grande, es de alrededor de 800 metros cuadrados, y acá podemos procesar obleas de 4 y 6 pulgadas con dimensiones mínimas de 0.8 micras. Generalmente no nos vamos hasta lo más pequeño, pero sí, sin problema hemos trabajado con dimensiones mínimas de 1 micra, un micrómetro. En el laboratorio de microelectrónica tenemos equipo que son o se usa para dispositivos, y entre ellos para fabricar celdas solares. Este laboratorio de microelectrónica pues ya es muy viejito, digamos, es de la época de los 70, pero se ha mantenido trabajando porque se han conseguido muchos equipos nuevos, y los antiguos, los equipos viejos, pues se han seguido manteniendo, ¿no? En uso, digamos, no permitiendo que se descompongan, o si se descomponen, pues tratarlos de repararlos. Entonces, en este laboratorio, pues tenemos un conjunto de equipo un poco, pues ya anterior, y equipo nuevo. Entonces, pues este laboratorio sigue muy funcional. Acá muestro algunos de los equipos que tenemos, un sistema de depósito CVD asistido por plasma, el que nos permite depositar semiconductores amorfos. Tenemos sistemas de grabado por plasma. Estos sistemas sirven para eliminar oriones reactivos, eliminar películas, grabar películas. Tenemos sistemas de depósito de óxidos transparentes conductivos, que son usados para las celdas solares, evaporadoras de metal, hornos de difusión atómica, tanto de boro como fósforo. Tenemos una alineadora que es relativamente nueva para hacer fotolitografía con dimensiones, como les comentaba, pues mínimas, que hemos hecho de 1 micrómetro. Y bueno, procesos húmedos para limpieza y también para texturizado de las obleas. Recientemente, no tiene mucho, se consiguió un proyecto, un colega aquí de la coordinación, el doctor Andrei Kosarev, consiguió un proyecto con la Secretaría de Energía para obtener o conseguir un nuevo sistema de depósito CVD asistido por plasma. Estos sistemas se les conoce como PSVD, por sus siglas en inglés, y este es un sistema semi-industrial. Entonces ya tenemos acá 3 cámaras para depósito. Entonces podemos depositar materiales amorfos o nanocristalinos intrínsecos, dopados in situ, tipo P o tipo N. Entonces con este equipo se está trabajando bastante en fabricar las celdas solares de segunda generación, que voy a hablar al final de esas. También por otro proyecto que estuve a cargo de ciencia básica de CONACYT, pudimos conseguir un simulador solar. Este simulador solar, bueno, así se les llama, es una lámpara que tiene filtros y simula el espectro del sol. Entonces, como tener un pequeño sol en nuestro laboratorio, y bueno, tiene muchas ventajas porque nosotros lo podemos hacer en cualquier hora del día, en cualquier ambiente, en cualquier época del año, ¿no? Cosa que no sucede con el sol, ¿no? El sol, dependiendo la hora del día, pues cambia la potencia de incidente, dependiendo la época del año también, dependiendo si hay nubes o no. Entonces, nosotros con este simulador solar manejamos una radiación que se conoce como AM 1.5, y ya es un estándar, ¿sí? Esta radiación ya es un estándar, y la cual provee 100 miliwatts sobre centímetro cuadrado. Entonces, con este estándar podemos
caracterizar nuestras celdas solares y compararlas con las que hacen en otras partes del mundo, ¿no? O sea, eso es lo importante. Esa radiación que AM1.5 que emite esta lámpara digamos, nos permite compararlo, ¿no? Con mediciones de otras celdas solares que fabrican en cualquier parte, porque es independientemente del clima o de otros factores, ¿no? Entonces, pues no solamente es la lámpara, sino es un electrómetro, una fuente medidor. Aplicamos, aplicamos, aplicamos un voltaje a la celda y medimos una corriente. Y bueno, una tesis que tuvimos acá de licenciatura, el estudiante pues nos hizo el software en LabVIEW, entonces ya tenemos la interfase para utilizarlo, ¿no? Bueno, la motivación, pues la motivación de trabajar en esta línea, pues ya tiene algunos años. Aquí en INAHUE, pues desde el 2010 aproximadamente empezamos a hacer los primeros estudios de fabricación de celdas solares. Entonces, bueno, la principal motivación es producción de energía limpia. Acá en esta gráfica, que no es tan nueva, pero podemos ver que la mayor parte de la producción de energía en el mundo es a partir de combustibles fósiles, que en este caso es la parte café. La nuclear, pues sería esta naranja, y la verde, pues es energías renovables, ¿sí? Y bueno, esta también tiene, bueno, diferentes tipos de producción de energía. La principal pues es biomasa, ¿no? Calor por biomasa. Y si vemos, pues aquí se puede observar muchas formas de producir energía renovable, pero sin embargo la solar es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña y digo, esto ya es un poco viejo, actualmente ya aumentó un poco, pero no tanto, digamos, el consumo de la producción más bien de energía solar, pero pues creo que es un desperdicio porque pues el sol es una fuente de energía inagotable. Y bueno, acá la emisión de CO2 por país, realmente lo que está pasando es que la energía, como lo estamos viendo, se produce por consumo de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, gas y carbón, ¿sí? Entonces hay muchas plantas de generación de energía que funcionan a base de carbón, ¿sí? Entonces estas plantas emiten a la atmósfera toneladas de CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Y es lo que está generando bastante contaminación, y vamos a ver que no solamente es contaminación, sino que está generando el cambio climático. Entonces, entre los países que más contaminan en el mundo, pues el más contaminante pues está China, y después sigue Estados Unidos, ¿sí? Aquí están los porcentajes, ¿sí? 24% más o menos China, después Estados Unidos 16%, la Unión Europea 11%, India casi 6%, y bueno, aquí hice un corte porque hay más países, pero pues México también tiene un poco, ¿no? Ahí de participación, 1.32% de porcentaje total de emisión de CO2 a la atmósfera, pues lo produce México, y después está Brasil, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, bueno, sí, obvio, no podemos comparar a México con países como China en producción de CO2, pero pues sí, también está arriba que Brasil, ¿no? Siendo que Brasil es un país más grande. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el CO2? El CO2 está produciendo el calentamiento global. ¿Por qué? Porque los gases de CO2 se quedan atrapados en la atmósfera, ¿sí? Entonces, acá tenemos en esto, el CO2 se queda atrapado, no sale de la atmósfera,
Entonces lo que sucede es que cuando llega la luz del sol a la Tierra, parte siempre, bueno, si no hubiera CO2, parte es reflejada y parte es absorbida, ¿no? Sin embargo, esta capa de CO2 lo que hace es que en lugar de que sea reflejada al espacio, esta luz vuelve a rebotar en la capa de CO2 y vuelve a ser reabsorbida, ¿sí? Entonces, este efecto que produce las capas de CO2 en la atmósfera están haciendo que la temperatura en la Tierra aumente. Entonces, hay una relación directa entre el incremento de CO2 y el aumento de la temperatura de la Tierra. Y bueno, esto ya se ha medido desde hace muchos años, ¿sí? Y bueno, por un lado tenemos una gráfica desde 1800 hasta el 2000 de cómo han ido la evolución de emisión de carbono, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que pues básicamente es exponencial la emisión de CO2, ¿sí? Ese es el total. Aquí está petróleo, carbón, gas natural. Y al mismo tiempo tenemos otra gráfica que desde 1860 aproximadamente hasta un poco más arriba del 2000 se ha medido la temperatura de la Tierra y pues sí se ha encontrado que hay una relación directa entre la emisión de carbono y la temperatura, ¿sí? El aumento de temperatura. Entonces estamos hablando que hay casi un aumento de 1 grado centígrado en los últimos 140 años más o menos, y ese grado de aumento de temperatura parece poco, pero tiene un efecto muy importante en el clima. Pues ya lo sabemos, ¿no? Los resultados del cambio climático, pues tenemos el deshielo, ¿no? De los polos, ¿sí? Tenemos muerte de flora y fauna, ¿no? Y sequía. Entonces parece poco, pero en realidad 1 grado, y bueno, estas mediciones llegan hasta el año 2000, ya está teniendo un efecto en la Tierra, ¿no? En el cambio climático. Entonces, bueno, pues obviamente la energía renovable es una solución, ¿sí? No solamente la energía solar, sino la energía eolítica y otro tipo de energías renovables, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros nos vamos a enfocar más en la energía solar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué en la energía solar? Pues porque tenemos al Sol, y el Sol es el recurso más abundante en la Tierra en energía. La vida del Sol es alrededor de 5.500 millones de años, entonces es prácticamente inagotable, ¿sí? La energía que proviene del Sol. Y cada día pues tenemos tanta radiación en la Tierra que con eso, si se pudiera usar, pues con eso cumplimos los requerimientos anuales, ¿no? de energía. Bueno, también acuérdense que la energía solar tiene, o la luz más bien, es una dualidad, onda-partícula, ¿sí? Entonces nosotros, para lo que es celdas solares, pues vamos a tomar a la luz como, como paquetes de energía, ¿sí? Y estos reciben el nombre de fotones, ¿no? Entonces la luz se puede comportar como paquetes de energía y estos paquetes son los fotones. Entonces acá tenemos el espectro de radiación solar, ¿sí? Y vemos que está compuesto, depende, ¿no? de la longitud de onda, pero tenemos una parte ultravioleta, una parte visible y otra parte infrarroja. Esta que está acá como amarillo es la luz antes de entrar a la atmósfera, y la roja, el espectro rojo, es como lo tenemos ya después de pasar por la atmósfera. ¿Sí?
Bueno, otra cuestión es que la intensidad de la radiación solar en el mundo no es la misma, ¿sí? Depende en dónde nos encontremos. Y bueno, en este mapa, las partes azules son las partes donde llega menos radiación solar y las partes rojas son donde llega más radiación y pues están más calientes, digamos, ¿no? Entonces, pues aquí se puede observar que México, prácticamente todo el país, ¿no? La energía solar llega con mucha bueno, con mucha intensidad, ¿sí? La radiación solar es muy intensa y sobre todo en el norte del país, ¿no? En el desierto de Sonora, la radiación solar es tan intensa y puede llegar a ser comparable con otros lugares donde también es muy intensa, ¿no? Y esos lugares pues está el desierto de Atacama en Chile, que pues ahí es un poco más intenso, pero también está Australia, ¿sí? Y el desierto del Sahara. Entonces, pues aquí en México tenemos un gran potencial para desarrollar la energía solar. Bueno, en esta gráfica es un instituto en Estados Unidos de energías renovables, el Laboratorio de Energías Renovables, NREL, y acá, bueno, a lo mejor no se ve muy bien esta gráfica, pero básicamente lo que nos dice es cómo ha aumentado la eficiencia de conversión de las diferentes tecnologías al pasar el tiempo, ¿sí? Entonces, por decir, acá podemos ver que las líneas verdes son las tecnologías conocidas como de película delgada, ¿sí? Las azules son las de silicio cristalino, y aquí hay otras que son las de multiunión, ¿sí? Las de multiunión pues tienen los récords, estamos hablando que tienen alrededor de 3 o más uniones PN en una misma oblea, en una misma sustrato más bien, y bueno, tiene eficiencias hasta del 46%, ¿no? Estas tecnologías pues es muy difícil que las veamos de uso cotidiano porque son muy complejas, son muy difíciles de fabricar, muy pocos laboratorios a nivel mundial pueden fabricar estas celdas con estas eficiencias y entonces realmente ya cuando nos vamos al uso cotidiano, pues estamos hablando de eficiencias alrededor, bueno, en este caso estamos hablando de récord, ¿no? En silicio dependiendo de la tecnología y dependiendo del proceso de fabricación, pero el récord anda arriba de 25%, ¿no? 25.6 es el récord que tiene Panasonic con celdas solares heterounión, silicio cristalino, silicio amorfo, pero realmente es un récord, ¿no? De laboratorio. Las que usamos en casa o las que se usan en aplicaciones civiles, pues son un poco más de menos eficiencia, ¿no? También están las de película delgada y bueno, hay varias tecnologías como teluro de cadmio, pero sin embargo estas tecnologías, pues por los materiales que usan, tienen dos inconvenientes. Uno, que estos materiales casi no son abundantes o son poco abundantes, telurio, cadmio, y la otra es que también son un poco peligrosos para la salud, es decir, una vez que se finaliza su ciclo de vida, pues hay problemas, bueno, se tiene la cuestión de que no se pueden tirar tan fácilmente a la basura porque pues son cancerígenos estos materiales, ¿no? Entonces, pues el silicio aunque, bueno, tiene todavía un poquito más eficiencia que las de película delgada, la desventaja de que siempre ha tenido la tecnología de silicio cristalino, pues es su costo, ¿no? Es un poco más costoso tener una oblea que un sustrato de vidrio donde se fabrican las de película delgada, ¿no? Ese siempre ha sido como la desventaja, pero la ventaja es que el silicio pues es un material que existe mucho en la naturaleza, ¿sí? No es tóxico y podremos decir que es un material seguro y pues de hecho el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea de la abundancia que tenemos de silicio en la Tierra. Actualmente,
pues lo que se busca es hacer las obleas de silicio lo más delgadas posible, con el objetivo de ahorrar material y pues abaratar los costos. Entonces, más o menos, la tendencia es que el silicio, tanto monocristalino o multicristalino, en conjunto representan casi más del 80% de la tecnología que se comercializa de celdas solares. También tenemos de película delgada aquí alrededor de un 5% que es silicio amorfo o silicio microcristalino, y tiodo de cadmio alrededor de 4.7%. Entonces, como vemos, la tecnología, ya sea silicio monocristalino o multicristalino, pues es pues, casi 90%, ¿no? Y así va a ser, así va a seguir siendo. Nosotros creemos que así va a seguir siendo porque, como les comentaba, se están haciendo desarrollos para abaratar la producción de celdas, de obleas de silicio cristalino, ¿sí? Y que básicamente ese siempre ha sido su único pero, ¿no? El pero que le encontramos. Bueno, ya hablando ya más de lo que es una celda solar, pues una celda solar es un dispositivo electrónico que directamente convierte la luz del sol en electricidad. Entonces, la luz del sol produce en la celda una corriente, un voltaje, y por lo tanto, pues nos produce una potencia eléctrica. Entonces, acá está el diagrama de una celda de silicio cristalino lo más simple posible. Tenemos lo que se conoce como una base, que puede ser silicio, en este caso pues es silicio tipo P. Se hace ya sea una difusión o se deposita una película para tener una área tipo N en este caso, ¿no? La celda solar pues es una unión PN. Tenemos arriba de la capa de la película N, tenemos una película de óxido de silicio. Esta película nos va a servir como una película antirreflejante, ¿sí? Para que la luz pase y se refleje lo menos posible. Tenemos una rejilla de metal, ¿sí? Que acá pues, en la figura se ve y estos son los buses grandes, anchos, pero también tenemos líneas de metal más delgaditas. Y bueno, esto es para recolectar la corriente, ¿no? En la parte posterior también tenemos un contacto, un metal, y bueno, ya al final pues tenemos un dispositivo de 2 terminales. Entonces, como les comentaba, la estructura básica de una celda solar es una unión PN. Entonces, una unión PN se puede crear al dopar un sustrato tipo P, digamos, tenemos un sustrato tipo P, y este sustrato tipo P es un sustrato de silicio que está dopado con átomos que tienen valencia 3. Entonces, si tenemos un sustrato tipo P, pues puede ser un sustrato de silicio dopado con boro, ¿no? Está ligeramente dopado con boro. Y entonces, si nosotros metemos este sustrato a un horno de difusión atómica, lo podemos dopar, se dice que se puede dopar, es decir, introducir átomos con valencia, en este caso 5, y entonces podríamos decir, si introducimos un gas a base de fósforo, en este caso fosfina, podemos dopar la superficie de la oblea y hacerla tipo N. Entonces ahí ya vamos a tener una unión PN. Entonces, bueno, este es un esquemático de una unión PN. Tenemos el lado dopado tipo P y el lado dopado tipo N. Acá en la unión, pues se dice que hay un gradiente de concentración. Entonces, los electrones, perdón, del lado N se van a mover al lado P, y al mismo tiempo los huecos del lado P se van a mover al lado N. Ok, entonces, bueno, voy a la siguiente. Entonces, en consecuencia, en la unión se van a formar iones positivos en el lado N y iones negativos en el lado P. O sea, los iones, pues básicamente serían átomos que pierden o ganan un electrón, ¿no?
Entonces se dice que se forma una región de carga espacial, ¿sí? Esta región se le da el nombre de región de carga espacial, y en esta región se forma un campo eléctrico en la unión. Bueno, ahora, la generación de corriente en una celda solar se conoce como corriente fotogenerada, y esta envuelve dos procesos. El primero es la absorción de fotones. Estos, habíamos hablado, ¿no?, de los fotones, que la luz se comporta como partículas con cierta energía. Entonces, el silicio se dice que tiene una banda prohibida de 1.2 electronvolts. Entonces, si los fotones tienen una energía mayor a la energía de la banda prohibida del silicio, se van a poder crear pares electrón hueco en el silicio, ¿no? Llega el fotón y este es un diagrama de bandas de una unión PN. Entonces, pues vamos a generar un par electrón hueco, ¿sí? Vamos a liberar un electrón y un hueco que van a estar libres en el sustrato de silicio. Sin embargo, los electrones en el material P y los huecos en el material N se dice que son metestables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente van a existir en un promedio de tiempo, en un intervalo de tiempo, antes de que se vuelvan a recombinar. Entonces, si estos pares electrón hueco se recombinan, entonces no se podrá generar corriente ni potencia. Entonces, el segundo proceso es la recolección de estos portadores. Entonces, el campo eléctrico en la unión PN va a separar espacialmente los electrones y los huecos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un bosquejo de una celda solar. Aquí tenemos esta parte, nos dice que es la región P. Aquí tenemos la región P. Aquí tenemos la región N. Y esto que está entre líneas punteadas es la región de carga espacial. Entonces, en el lado P, ¿sí?, los portadores, en este caso los huecos, se dice que son los portadores mayoritarios, y los electrones son los portadores minoritarios en el lado P. En el lado N, pues es lo contrario, ¿no? En el lado N, los huecos son los portadores minoritarios, se dice. Entonces, ¿qué pasa? Si llega un fotón y genera un par electrón hueco, entonces un electrón en el lado P, si se encuentra dentro de esta región, que es la región conocida como longitud de difusión, que es la longitud que el electrón puede moverse sin recombinarse. Si cae en esta región, entonces el electrón va a poder alcanzar la región de carga espacial y después en este campo eléctrico lo va a impulsar para llegar a la región N. Y lo mismo va a pasar con los huecos en la región N. Si caen dentro de la longitud de difusión, van a alcanzar la región de carga espacial, y pues los va a empujar hasta alcanzar la región P, ¿no? Y de esta forma se va a generar la corriente. Sí, a grandes rasgos, ¿no? Es como funcionaría una celda solar, ¿sí? Bueno, para caracterización, les comentaba, bueno, se usa el simulador solar, y la idea es medir curvas corriente-voltaje. Entonces, una curva corriente-voltaje en oscuridad es de esta forma, si es un diodo, y bajo iluminación, se mueve hacia el cuarto cuadrante de nuestra escala IB, ¿sí? Entonces, con la iluminación, en este caso les había comentado, usamos el estándar AM 1.5, nos va a dar un voltaje, ¿sí? De acá de esta curva IB podemos observar el voltaje, la corriente, ¿sí? El punto de potencia máxima, que básicamente es, básicamente es eso, ¿no? Donde hay mayor potencia, y de aquí podemos extraer el voltaje de máxima potencia y la corriente de máxima potencia.
Entonces, con estas curvas podemos encontrar la eficiencia de la celda solar, ¿sí? Que básicamente es el producto de la corriente de potencia máxima por el voltaje de potencia máxima entre la potencia incidente, que en este caso el estándar de la luz AM1.5 nos da 100 miliwatts sobre centímetro cuadrado. O se puede encontrar de esta forma, en donde el factor de llenado se expresa de esta forma, que es la corriente de potencia máxima por el voltaje de potencia máxima entre la corriente de cortocircuito por el voltaje de circuito abierto, ¿sí? Entonces, con esta ecuación, pues se puede calcular la eficiencia. Y la eficiencia es muy importante porque nos va a decir el porcentaje de luz que convierte en electricidad. Entonces, como les comentaba, en el caso de silicio, el récord de Panasonic anda alrededor de 25.6%, es decir, casi la cuarta parte de la luz la convierte en electricidad, pero hay que tomar en cuenta que en el caso de las celdas solares de silicio, pues solamente es una unión PN, no estamos hablando de 3 o 4 uniones con diferentes materiales. Entonces, para hacer una sola unión, pues es bastante eficiente. Bueno, este es el circuito equivalente de una celda solar. Pues tenemos una fuente de corriente, el diodo, una resistencia que se conoce como shunt o resistencia en paralelo y una resistencia en serie, ¿sí? Entonces, cuando la resistencia en serie es muy grande, de irnos de un caso ideal, que es este, nos vamos a un caso como este. Entonces, lo que se busca es que la resistencia en serie sea lo más pequeña posible. Y la resistencia en serie tiene que ver mucho con los contactos metal y semiconductor, ¿no? Deben de ser óhmicos. Lo más que se pueda que sean óhmicos, para que tengamos una forma de la curva de esta y no de esta. La resistencia en paralelo o la shunt es al contrario. Si es muy grande, pues es esta forma, y si es muy pequeña, pues nos va a salir la curva como esta. Por eso muchas veces cuando nosotros medimos las curvas y esperamos ver la curva de un diodo y vemos una línea, pues probablemente la celda sí está funcionando, pero el problema es que sus resistencias no son adecuadas, ¿sí? La resistencia en serie es muy grande, que es la que a nosotros nos afecta más, ¿no? Lo que hemos visto, la resistencia en paralelo no hemos visto que nos afecte tanto, pero la resistencia en serie sí nos afecta, y esta se puede corregir con los contactos metal semiconductor, mejorándolos. Bueno, esta fue una celda solar de silicio cristalino que durante mucho tiempo tuvo el récord, y esta se conoce como Pearl. Y bueno, es una celda, aquí dice, ¿no? Es con el emisor pasivado y localmente difundida. Entonces, bueno, es un tipo de fabricación en específico de la celda. Acá está su estructura, pero lo que quiero mostrar son dos cosas: que la eficiencia de conversión desde los 40 hasta el 2010 más o menos, ¿no? Entonces, como se puede ver acá, pues esta es una eficiencia, digamos, a nivel mundial, ¿no? Pues, digo, no la primera celda que se fabricó ya nos iba a dar 20%, ¿no? Se tardaron varias décadas en ir mejorando los procesos de fabricación hasta llegar, pues en este caso, esta celda que daba casi 25%. ¿Sí? Estamos hablando de casi 70 años, de un poquito arriba del 0% a 25%, ¿sí? Entonces, a veces a mí me gusta explicar esto porque pareciera que pues cuando hacemos celdas, pues ya todos quieren que nos vayamos a competir con los récords mundiales, ¿no? Siendo que pues aquí, particularmente en el país, pues se ha avanzado muy poco y se ha invertido muy poco en lo que refiere al proceso de fabricación de celdas solares, ¿no? O sea, a nivel mundial se han pasado 70 años y pues no es no es lógico pensar que si alguien quiere hacer celdas solares, pues luego vamos a estar
aquí, ¿no? Entonces, y a veces sí es un poquito difícil explicarlo eso pues a la gente, ¿no? Que no vamos a poder de entrada competir con las grandes empresas o con universidades que ya tienen muchos años trabajando en estos valores, ¿no? Bueno, como adelanto, pues nosotros en INAOE andamos en esta parte, ¿sí? Pero bueno, yo en este caso pues sí me siento bien porque en relativamente poco tiempo pues estamos en una eficiencia pues no tan mala, ¿no? Digamos. Pero bueno, más adelante vamos a ver lo de las eficiencias que tenemos en INAOE, ¿no? Otra cuestión de esta celda es que es muy compleja. O sea, si lo ven, es demasiado compleja. Tiene muchos pasos de fotolitografía, tiene pasos de fotolitografía para hacer pirámides invertidas, tiene difusiones atómicas selectivas. Entonces, es una estructura bastante compleja. Por eso tiene muy alta eficiencia. De hecho, esta celda solar, así tal cual, pues no es comercial, ¿no? O sea, se hace la estructura y se demuestra que el silicio tiene este potencial, pero como su proceso es un tanto complejo, pues no compite comercialmente, ¿no? Porque pues siempre hay un compromiso entre una oblea cara y altamente eficiente. Bueno, ¿qué llevamos en INAOE? En cuestión de silicio cristalino. Bueno, como les comentaba, primero empezamos texturizando obleas de silicio por vía húmeda para su posterior aplicación en celdas. También texturizamos por plasma para crear lo que se llama Black Silicon. Y esto fue, bueno, de lo primero que empezamos a hacer por ahí del 2010, porque como les decía, un requisito, un requerimiento de las celdas es que la luz se absorba y no se refleje. Y si una oblea de silicio no está texturizada, va a reflejar mucha luz. Después, pues, desarrollamos celdas solares de silicio cristalino y actualmente también estamos desarrollando celdas solares de terunión, que se conocen como HIT. Es una combinación de silicio cristalino y silicio amorfo. Entonces, bueno, empezamos texturizando a base de hidróxido de sodio e hidróxido de potasio con alcohol isopropílico y agua. Entonces, obtenemos, bueno, esta estructura en la superficie de la oblea. Esta es con hidróxido de sodio y esta con hidróxido de potasio. Y bueno, a nivel micrométrico, pues podemos ver las pirámides que se producen con estos texturizados. Y estas pirámides lo que hacen es, permiten múltiples reflexiones de la luz y se absorba la luz finalmente y no se refleje. Entonces, por decir, acá tenemos una comparación de una oblea de silicio pulida, sin tratamiento de grabado, y ya con el texturizado. Entonces, de un 38% en promedio, en la región del espectro electromagnético, pues vamos a bajar a un 12%. Esto lo obtuvimos con hidróxido de sodio, y lo que vimos que con hidróxido de potasio sí es más propenso a que un cambio en la del grabado nos va a dar diferentes reflectancias. Entonces, la menor reflectancia pues andaba en 13% en el caso de hidróxido de potasio. Acá son las imágenes de obleas de 2 pulgadas de diámetro, y bueno, sí quedan de esta forma, ¿no? El texturizado por plasma se hace a base de gases. Un plasma es un gas parcialmente ionizado, y bueno, usamos gases a base de oxígeno y hexafluoruro de azufre, y también podríamos incluir en la mezcla metano. Entonces, cambiando condiciones de grabado, como es la potencia del plasma, la potencia, el flujo de gases, podemos obtener diferentes estructuras en la superficie del silicio. Esto lo hacemos con este sistema, un microRIE. Es un sistema para grabar por plasma. Entonces, a diferencia del grabado por húmedo, por KOH, pues nos da una oblea completamente negra, ¿sí? Este se conoce como Black Silicon, y su reflectancia pues puede ser tan baja como menos del 5%, ¿sí?
Aquí estoy hablando de un promedio en el rango visible y es reflectancia que se conoce como difusa. Entonces, pues también se producen unas pequeñas pirámides, ¿sí? Y bueno, eso todavía está como en el estado del arte porque las obleas, las celdas comerciales no usan este texturizado, usan a base de KOH. Bueno, después de eso, pues empezamos a trabajar con el proceso de fabricación de una celda, que es bastante simple. Entonces, pues acá, por cuestiones de tiempo, no voy a explicar todo el proceso como tal, pero básicamente es una oblea tipo P, es decir, dopada con boro, y vamos a hacer una difusión atómica en un horno de difusión de fósforo para crear una región superficial de, de tipo N. ¿Sí? Después pues tenemos la película antirreflejante de óxido de silicio, las rejillas de aluminio y abajo también el contacto de aluminio. Entonces esta fue la estructura más básica con la que empezamos a trabajar. Y bueno, acá lo que vimos es que, bueno, ya lo sabíamos, pero a mayor temperatura, desde 950 hasta 1100, pues la profundidad de los átomos dopantes de fósforo pues va a ser mayor, ¿sí? De irnos de 1 hasta 3. Nosotros lo que queremos es tener una profundidad de unión alrededor de 0.5. Bueno, con estas profundidades de uniones hicimos celdas solares de 1 centímetro cuadrado. En realidad las hacemos en obleas de 2 pulgadas. Por medio de fotolitografía las establecemos varias obleas y hacemos celdas de 1 centímetro. Entonces, con estas, pues llegamos, bueno, también ya lo intuíamos, que mientras esta profundidad es menor, la celda va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos profundidades muy grandes, esta difusión crea muchos defectos. Entonces son centros de recombinación que no queremos. Entonces por eso se requiere tener difusiones pequeñas, alrededor de 1 micra para abajo. Entonces, estas curvas I-B que tuvimos con el simulador solar, pues sí, efectivamente nos decía que la celda que tiene una profundidad de unión menor, la de 1 micra, pues nos daba corrientes de 20 miliamperes sobre centímetro cuadrado, y acá, bueno, están todas sus diferentes parámetros, ¿no? El voltaje, 0.5, y la corriente, la eficiencia, pues fue de 3% a 4.7% casi, ¿no? Pero pues, es relativamente baja todavía, ¿no? Entonces, después, sí, lo que hicimos, ahora dejamos fija la temperatura de difusión y cambiamos los tiempos de 25, 20, 15 y 10 minutos, y efectivamente, pues se reduce todavía la concentración de impurezas, ¿sí? Acuérdense de sus clases de semiconductores, aquí es un perfil de impurezas, concentración contra profundidad, ¿no? Entonces, este perfil, pues es el menos profundo de impurezas, estamos abajo de 0.6 micrómetros, y efectivamente al hacer las celdas solares, pues mejoró todavía, ¿no? Tiene más corriente de cortocircuito y la eficiencia llegó al 8%, todavía pues es baja, ¿no? Eh, eh, aquí tuvimos un problema en ese momento con los gases, se quedaron atrapados en la aduana un par de años y no podíamos trabajar, entonces exploramos otra técnica que se llama spin-on dopant. Esta técnica, en lugar de usar gases para proveer el fósforo, viene en líquido, entonces se aplica por spinner y después con un tratamiento térmico a 100, 120 grados centígrados se queda como una película, y después se somete a un tratamiento a 1000 grados para que tengamos una difusión de pues de los dopantes, pero la fuente ya no es gaseosa, sino es líquida. Entonces acá está la estructura, pues está texturizada. Entonces aquí tenemos el perfil del emisor, anda abajo de 0.5 micras. Hicimos 4, una de referencia que no está texturizada,
una en donde intentamos hacer un campo posterior. ¿Qué es esto? El campo posterior es depositar aluminio y hacer un tratamiento térmico alto para que este aluminio se difunda a una temperatura relativamente alta. La segunda tenía la combinación de texturizado a base de cabache con el campo posterior, y la otra a base de texturizado de NaOH y con campo posterior. Entonces, aquí pues encontramos que la que mayor eficiencia tenía era la de texturizado con hidróxido de sodio, nos dio alrededor del 10%. Después llegaron los gases, hicimos algunas mejorías ahí con los gases, es mejor que usar Spin-on-Dopant, sí, ya lo vimos, y optimizamos todavía un poco más el texturizado, la metalización también la optimizamos, y llegamos a este punto que obteníamos 14% de eficiencia en obleas de 1 centímetro cuadrado, pero lo importante de esto es que es una estructura pues, muy simple, ¿no? Bastante simple. Entonces nos estaba dando 14%. Después estamos explorando algo, lo que se conoce como efecto down conversion. El efecto down conversion básicamente nos dice que si nosotros arriba de la celda ponemos una película, ¿sí? Que es el down converter, esta película lo que nos puede hacer es dividir fotones de alta energía a fotones de menor energía. Entonces acá lo podemos ver. O sea que tenemos un fotón de alta energía y nos los va a dividir en fotones de menor energía. Entonces, de un fotón, pues podemos tener 2 fotones. Entonces, para el silicio, en realidad pues, necesitamos fotones de, pues no muy alta energía, ¿no? De 1.12 electronvolts. Entonces, si llega un fotón muy energético, pues esta película no nos divide y nos emite fotones menos energéticos que se van a aprovechar más. Entonces, bueno, esto sí fue parte de Israel Vivaldo, que es profesor ahí de la facultad, que hizo postdoctorado conmigo. Estudiamos, bueno, no dio tiempo a hacer las celdas con él, pero estudiamos el carburo de silicio para aplicaciones en fotoluminiscencia. Entonces, lo que se hizo fue optimizar el carburo de silicio en las condiciones de depósito, en sistema CVD asistido por plasma, y también el flujo de gases, y encontramos ahí unas condiciones que nos dieron una muy alta fotoluminiscencia. ¿Qué es la fotoluminiscencia? La fotoluminiscencia es cuando a una película se le hace incidir radiación ultravioleta y emite radiación visible, ¿no? Y básicamente es el efecto down conversion, porque está obteniendo fotones de alta energía y está emitiendo fotones de menor energía, que son los de luz visible. Después hemos optimizado un poco el proceso ya con un estudiante que se llama Marisela Meneses, ya casi sale del doctorado, y el carburo lo hemos estado obteniendo de forma con nanocristales, ¿no? Y todavía tiene mayor ventaja, ¿no? Emite más, tiene mayor fotoluminiscencia. Entonces ya con esta película que hemos optimizado, nos dieron celdas alrededor de 15.7%, poniéndosela encima, sustituyendo el óxido de silicio por esta película. Y luego vimos que tenían alta resistencia en serie, o sea, esta, ¿no? Esta resistencia todavía es alta, y como les había comentado, es debido a un pobre contacto metal semiconductor. Entonces, hemos estado usando tratamientos térmicos rápidos, que básicamente nos provee una curva como esta. En segundos pasamos de temperatura ambiente a temperaturas muy altas, que pueden ser de 800 grados, tener la celda algún tiempo, unos cuantos segundos, y bajar. Esto lo hacemos antes de fabricar arriba, y lo hacemos para el aluminio, ¿sí? Y pues la celda, en realidad la celda más eficiente que hemos encontrado es 16.6, aquí estoy mostrando 16.4, pero ya andamos cerca de 17, ¿no? Más o menos 16.6%. Este fue un trabajo de tesis de maestría de Sandra Báez, que ya terminó, y hasta ahorita estamos en esto, ¿no? Bueno, hasta ahorita porque pues casi este año de pandemia no hemos podido avanzar. Nosotros creemos que todavía haciendo algunas mejorías al proceso, sí, sin problema vamos a
a pasar del 17%, ¿no? Nuestra meta es pues seguir aumentando la eficiencia. Ya rápidamente, para terminar, también estamos trabajando las de segunda generación, que son las celdas HIT, que les decía que aquí la unión PN es hecha con silicio cristalino tipo N y silicio amorfo tipo P. Entonces, esta es una estructura como acá, como esta. Tenemos una oblea, en este caso es tipo N. Se deposita una película de silicio amorfo intrínseco muy delgado, 5 nanómetros. Una película de silicio amorfo dopado tipo P, 10 nanómetros. Óxido transparente conductivo, en este caso es CITO. El óxido transparente conductivo se deposita por una técnica que se conoce como sputtering. Y tiene ventajas, es muy conductivo, casi como un metal, pero es transparente. Entonces, tiene esa ventaja con respecto a los metales. Metalizamos con plata y abajo también depositamos lo que es silicio amorfo intrínseco, silicio amorfo tipo N, hito y plata. Entonces es una estructura un poco, en términos de películas, más compleja, pero en términos de fabricación, más fácil. ¿Por qué? Porque esto se hace a 200 grados por la técnica PSBD, CBD asistida por plasma. Se pueden fabricar en área grande y en un poco tiempo hemos logrado eficiencias también relativamente altas, ¿sí? Bueno, el récord, les comentaba, ¿no? de Panasonic, tiene 25.6%. Obviamente ellos hicieron una celda más grande, ¿sí? El área de la celda es de 143 centímetros, ¿no? Pero bueno, ellos tienen el récord de eficiencia en silicio. Entonces, bueno, ya han trabajado 3 estudiantes en esto, Oscar Velandia, Federico y Sara Hincapié, en optimizar estas celdas solares, y actualmente nuestra estructura es esta, tiene una eficiencia de 15.4%, un factor de llenado 55, nos está faltando todavía optimizar la resistencia en serie, ¿sí? Todavía son resistivas, pero tienen una corriente muy alta. Aquí nos está midiendo 47 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Y si nos vamos a lo que tiene Panasonic, tiene 41.8 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Entonces, estamos hablando que esta celda, lo que hemos medido, tiene más corriente, ¿no? que la de Panasonic. Obviamente, la de Panasonic es más grande. O sea, esto es por centímetro cuadrado, ¿no? Es una densidad de corriente. Pero sí tenemos una densidad un poco más grande que lo que tiene Panasonic. Lo que nos falta pues, es optimizar todo lo demás, ¿no? Pero, pues, esto en 3 tesis de maestría lo hemos logrado. Pues el trabajo lo hacen prácticamente los estudiantes en sus tesis, ¿no? De posgrado. Ahora también lo que hemos estado haciendo es incrementar el área. Esta es de 2 pulgadas, una oblea de 2 pulgadas, y esta es una oblea de 4 pulgadas. Los problemas que tenemos ahora para aumentar el área es que a medida que aumentamos el área, se vuelven muy resistivas, y por eso se vuelven menos eficientes. Entonces ahorita el problema es resolver el depósito de metal para que no se vuelvan tan resistivas. Pero ya hemos hecho prototipos de estas de 4 pulgadas, de 2 pulgadas, pero sí se vuelven muy resistivas. Entonces con las de 1 centímetro cuadrado, pues hemos hecho ahí pruebas y realmente sirven. Una cosa es decir que tienen buena eficiencia, y otra cosa es ver si sirven, ¿no? En la vida real. Entonces, lo primero que hicimos fue igual un módulo ahí muy casero. Conectamos las celditas en serie y en paralelo, y directamente lo conectamos al celular, ¿no? Y bueno, sí lo carga, efectivamente lo carga. Entonces quiere decir que las celdas sí están funcionando, ¿no? Ya después hicimos otro un poco mejor. Tiene menos celdas, son altamente eficientes, ¿no? A 15%, y abajo tiene una pila. Entonces este cargador lo que hace, va alimentando la pila, y pues ya se conecta al celular. Tiene la ventaja de que a diferencia del anterior, aunque no haya mucho sol, pero si cargó la pila, pues ya te va a cargar el celular, ¿no? Esta es nuestro prototipo de celda de 4 pulgadas, 10 centímetros. Les digo, sí la podemos hacer, o sea, la podemos hacer como estas, sin problema, en nuestras facilidades, en el laboratorio,
pero se vuelve muy resistiva, entonces sí se baja mucho la eficiencia. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es que tenemos la capacidad de hacerlas de este tamaño, y bueno, sí hay que resolver ciertos problemas, pero sí hay la capacidad en el laboratorio de trabajar en área grande, ¿no? Porque es lo que básicamente queremos. Y bueno, eso sería todo, y pues gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Estuvo muy interesante. Vamos ahora a la parte de las preguntas. Sí. Chicos y público en general, ya saben la dinámica. Si quieren preguntarle algo al doctor Mario, levanten la manita para que podamos dar la palabra de forma ordenada. En lo que se animan a preguntar, doctor, yo tengo Sí, igual un par de preguntas. sí. La primera es saber si ustedes ya están iniciando algún proceso de patentado con estos desarrollos que están haciendo con las celdas, o todavía están, o únicamente han estado trabajando en la parte del desarrollo, pero todavía no en la parte de pensar pues en poder llevar ya a otra estancia su investigación. No, sí, definitivamente todavía no las hemos patentado, ya estamos en proceso, sobre todo el proceso de texturizado por plasma. Eso es bastante interesante. También el proceso de down conversion con el carburo de silicio. eh, pero sí, todavía no, bueno, ahorita con la pandemia pues estamos parados casi, pero sí, la idea es patentar esos procesos, ¿no? Eh, digo, no podemos, o sea, es muy difícil decir voy a hacer una estructura completamente nueva de una celda solar, pero lo que sí se pueden patentar son pequeñas modificaciones que se le hacen, ¿no? Eso es lo que se puede patentar. Y la última es, al final nos mostraba, ¿no? Ya que tienen unos prototipos para poder cargar ahí teléfonos celulares. Sí. No sé si también se han planteado la posibilidad de hacer algunas aplicaciones de electrónica flexible, puesto que, bueno, por lo que se alcanza a apreciar así a simple vista, las celdas podrían estar montadas, ¿no? En algún tipo de material flexible para, no sé, como ahora wearables o ese tipo de cuestiones. Sí, mira, fíjate, sí, hemos pensado en eso. Aquí la cuestión es también usar los materiales correctos para, digamos, unir una con otra, ¿no? Entonces, por el lado de las celdas no hay problema, o sea, si aguantan. El problema es que unirlas una con otra a veces sí es un poco complicado, ¿no? Entonces, al pensar en hacer algo como flexible, o sea, en lugar que el sustrato sea completamente rígido, sea flexible, sí es posible, pero sí aquí lo complicado va a ser un poco qué materiales se usan para estarlas uniendo unas con otras, ¿no? Eso realmente sería lo complicado, pero de ahí en fuera, sin problemas, sí se podrían hacer ese tipo de diseños, ¿no? Flexibles. Ajá, aquí más, bueno, yo no me refería exactamente al sustrato flexible, sino a una vez que ya se tiene la celda, montarla sobre algún plástico, ¿no? Que pudiera, y ya el plástico sería el que tendría esa Ajá. maleabilidad, ¿no? Exacto, sí, no, sí, más, bueno, a lo mejor no me expliqué, pero sí, o sea, montarla sobre un plástico que se pueda flexionar. Entonces Ujú, ahí nada más hay que ver qué material se usa para unirlas y que no se estén despegando, ¿no? Desoldando. Eso nada más sería como resolverlo, ¿no? O encapsularlas de cierta forma de que, pues aunque se muevan, pues como ya están encapsuladas, ya pues no se puedan mover los contactos o los alambritos que estamos usando para ujú, unirlas entre ellas, ¿no? Más bien sí, yo creo que sería como tratarlas de encapsular. ujú. Y no sé si en la prueba que hicieron de la carga al teléfono, pues nada más lo hicieron no sé, en un periodo del día donde el sol era más intenso, y Ujú. cuánto porcentaje pudieron cargar del teléfono. Sí, no, realmente nada más fue un ratito, o sea, no lo hemos probado así tanto.
Se nos ocurrió salirnos un día que estábamos como ahora, así con el sol, y Ujú, vimos que sí cargaba, pero en realidad no hemos, son de carga lenta, ¿no? O sea, sí es carga lenta, pero en general, hasta los comerciales, ahí te dicen, la otra ujú. vez estaba buscando, pues, comparar algo con comerciales, y sí son, hasta los comerciales nos dicen que son de carga lenta, ¿no? No se comparan con los, pues, que Sí. conectamos a la red eléctrica, ¿no? Que sí llegan con más potencia, ¿no? Ujú, Aquí, sí. sí son de carga lenta. Por eso la idea es mejor, tratar siempre de conectarlo a una batería. Entonces, en ese sentido, pues se carga la batería y ya cuando se requiera, pues tener, un poco ahí de carga, ¿no? Para cuando, bueno, se utilice, ¿no? Sí, así es. Y ya finalmente, doctor, más o menos cuánto sería el tiempo de vida de estas celdas. Ujú. Sí, mira, otra de las ventajas que no dije de silicio cristalino es que son las que tienen mayor tiempo de duración, ¿no? Estamos hablando que una celda solar, que esté bien fabricada, eh, tiene tiempos de vida de más de 20 años, ¿no? Entonces, estas celdas sí son muy durables. De hecho, pues, para que un módulo, un panel solar, sea, pues convenga comprarlo, eh, sí tiene que tener tipos de vida de más de 20 años, 20, 25, porque de lo contrario no se recupera la inversión inicial, ¿no? Ujú. Entonces, son muy estables, o sea, nosotros no se degradan, no se degradan, las hemos medido después de varios años y siguen funcionando y con la eficiencia. Hay otras tecnologías en celdas solares que sí se degradan, por decir, las de película delgada que se hacen sobre vidrio, como el silicio amorfo. Estas, una vez que se fabrican, nos dan una eficiencia, se sacan al sol y después de un tiempo en el sol, bajan su eficiencia un 30% aproximadamente y luego se estabilizan, pero también tampoco duran tantos años, ¿no? Sí duran menos tiempo. Pero sí, lo bueno del silicio es eso, que casi no sufren menos degradación y su tiempo de duración sí son 20, 25 años tal vez. Ujú. Obviamente también depende mucho si las fabricaron con un buen proceso, porque también puede pasar que pues por ahí luego hay unas que sí venden, pero pues duran 2, 3 años, ¿no? Entonces Ujú. sí también depende mucho de la calidad, desde la oblea de silicio que usen, todo eso, ¿no? Si usan obleas muy, sí, o sea, que es, ¿cómo decirlo? Si obleas de muy mala calidad, pues definitivamente su tiempo de vida va a bajar. Ok, muy bien, doctor. Gracias. Pues Sí, ahora sí le damos oportunidad a las preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta, Yo tengo una pregunta. adelante, sí, Víctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Este, Veo que está enfocando mucho en la construcción de las celdas y ya tiene una gran eficiencia para fabricarlas aquí en el INAOE. Felicidades. Pero sí, también, gracias. mi pregunta va centrada si están, también viendo sobre optimizadores con el aspecto de mantener las celdas en su máximo punto de potencia, si han trabajado en ese tema. Ah, sí, es muy buena pregunta. Eh, Mira, en colaboración precisamente con algunos investigadores, ahí el doctor Ambrosio también ha estado trabajando, el doctor Roberto Ambrosio, han hecho ellos un poco de eso, pero en realidad todavía no llegamos a ese punto. Ahorita sí estamos un poquito más preocupados en hacerlas más grandes. O sea, nuestra preocupación es hacerlas más grandes sin perder eficiencia. ¿Sí? Algo como esto, ¿no? Irnos a áreas más grandes, pero que no se pierda la eficiencia. Entonces, todavía no hemos llegado a ese punto que comentabas. No sé si, pues sí, Sí, no, sí, todavía no, sí, sí, muchas gracias. sí. Sí, vamos a invitarlo, vamos a hacer extensa la invitación a los alumnos de energías renovables de la facultad. A lo mejor se animan a entrar a esa parte, ¿no? Sí, también, pues hay muchas aplicaciones que se pueden hacer. De hecho, disculpen, yo ando investigando de ese tema, entonces me gustaría Mm, contactarlo en un futuro. sí, claro que sí. Creo que mis datos están acá.
Ah, no. A ver, al principio, entonces. Ahí creo que viene mi correo. Ahorita lo pongo. Ah, aquí está mi correo. Sí, muchas gracias, lo tengo. Sí. Excelente. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud que quieran comentarle aquí al doctor Moreno? Me parece que ya no. Bueno, pues doctor, le damos las gracias por su presentación. Le repito, estuvo Sí, muy interesante sí, y gracias. hasta pues ya seguramente lo van a contactar por ahí para algunas inquietudes. Y bueno, pues esperamos que en lo futuro nos vuelva a brindar pues otra de sus charlas aquí en el seminario de la maestría. Pues nosotros encantados y ojalá podamos en el futuro volver a contar con una de sus presentaciones. Sí, claro que sí, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted y en breve le hago llegar su constancia, por favor. Sí, sí, muchas Bueno, gracias. a usted Sí, gracias. sí, hasta Muchas luego. gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos el próximo viernes en el siguiente seminario y pues buen provecho y buen fin de semana. Sí, gracias, Gracias a igualmente, todos. hasta Hasta luego. luego. Sí.